Hola, hoy veremos sobre los sofistas, presocráticos y Sócrates. Los sofistas. Primero empezaremos a definir qué es el sofismo. El sofismo se refiere al argumento o raciocinio falso formulado con la finalidad de inducir al adversario en error. En cuanto a su etimología, sofisma proviene de la palabra sofista, de origen griego sofía, que significa sabiduría, y sofos, que expresa sabios. Sofisma puede designar a todo razonamiento erróneo en lógica. Un sofisma se refiere específicamente a los razonamientos que aparentan ser correctos pero no lo son. Un ejemplo bastante común de sofisma es el argumento "todas las mujeres conducen mal". El sofisma puede ser visto como un silogismo viciado, o sea, una exposición de premisas falsas o verdaderas cuya conclusión no es adecuado, que tiene la finalidad de defender algo y confundir al interlocutor. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, el gato es mortal, los hombres son gatos. ¿Quiénes fueron los sofistas? Ellos criticaron a los presocráticos por no llevar a ninguna razón una conclusión definitiva sobre el cosmos. Por ello se centraron en el propio hombre. Los sofistas son una veintena de pensadores griegos muy vinculados con Atenas, que desarrollaron una actividad en las últimas décadas del siglo V a.C., durante la guerra del Peloponeso. No constituyen ninguna escuela, pero tienen en común haber creado a cabo una revolución intelectual que desplazó la reflexión filosófica de la fisis y el cosmos hasta el hombre. Con los sofistas y Sócrates nace el humanismo, centrado en los aspectos que integran en lo que hoy llamamos cultura. Y esa pues abarca lo que es la ética, la política, la retórica, el conocimiento, el lenguaje, el arte, la religión y la educación. Ahora veremos lo que es la crítica y las aportaciones. Bueno, frente a los sofistas, pesimistas y escépticos, Sócrates defiende la posibilidad de alcanzar con certeza verdades y valores. Sus métodos de dar a luz la verdad era por medio del diálogo inteligente, que es el primer esbozo de la inducción científica. Toda su vida es una batalla pacífica por el triunfo de la ética sobre el cimiento de unas virtudes a las que se llega por el conocimiento del bien. Su influencia en el pensamiento griego y en toda la historia de la filosofía es considerable. Los sofistas criticaron a los presocráticos por no llegar a una conclusión definitiva sobre el cosmos. Por ello se centraron en el propio hombre. Durante el siglo V a.C. tendrán lugar fechas importantes para las transformaciones sociales, políticas y económicas de Grecia. Recordarlas nos permitirá apreciar mejor los aspectos fundamentales de la sofística. Y dichas son: el relativismo, que abarca el crecimiento del comercio, que hace las leyes y costumbres helénicas se contrasten con leyes y costumbres extranjeras. Ese intercambio de ideas pone de manifiesto que lo tenido por verdadero e indiscutible puede carecer de valor en otras culturas, y surge así la crítica de la religión y de los valores tradicionales, de la forma de gobierno aristocráticas y de las instituciones públicas. Se trata de una amplia discusión sobre el carácter relativo de la realidad y del bien, y sobre los límites del relativismo. El cosmopolitismo se refiere al aprecio por las formas de vida y de pensamiento que hizo que los sofistas perdieran el característico apego de los griegos hacia su propia ciudad y que fueran de hecho cosmopolitas, ciudadanos de la Hélade. Luego tenemos lo que es la educación retribuida, y esta nos dice que la instauración de la democracia en Atenas y en otras ciudades griegas consolida el poder del pueblo y debilita la aristocracia.
Entra en crisis la idea de que la virtud y el poder deben estar ligados al nacimiento y se abre la posibilidad real de adquirir cualificación intelectual y política por medio de la educación. El sofista deja de ser un filósofo como tal y hasta el momento se entendía y se convierte en un educador. El cultivo desinteresado de la filosofía pasa a ser en los sofistas una profesión. Por eso, aunque sofista significa sabio, adquirirá el matiz negativo de embaucador. Luego tenemos lo que es maestros de retórica, y esto nos dice que el programa de la enseñanza sofista era variado: gramática, interpretación de los poetas, filosofías de los mitos y la religión, sobre todo retórica. El arte de la retórica era imprescindible para la vida política, pues en la polis era imposible abrirse camino como hombre público si no se sabía hablar con elocuencia. Luego tenemos lo que es el ateísmo, y esto nos dice que en un principio eran agnósticos, ya que decían que no se podía saber nada acerca de los dioses, pero los últimos sofistas adquirieron un cariz ateo. Luego tenemos lo que es lo natural y lo convencional, y esto nos dice que al abordar los problemas éticos y políticos, los sofistas desean distinguir entre normas basadas en leyes fijas de la naturaleza, physis, y normas convencionales, nomos. Ley del más fuerte. Aquí nos dice que los sofistas surgen durante las 3 décadas de la guerra del Peloponeso, que esta abarca del 431 al 404 a.C., una contienda fratricida en cuyo transcurso los griegos perdieron todo su tradicional y equilibrado sentido de la vida. Los atenienses llegaron a declarar que los espartanos eran los que por la fuerza no tienen necesidad de alguna justificación. Violadas todas las normas de conducta y sumergidos en la catástrofe, triunfaba el inmoralismo del todo se vale. Ahora hablaremos uno de los exponentes. Este es Protágoras. Él fue el mayor representante de la sofística y el primero que se hizo llamar sofista, indicando con ello ser maestro de educación y virtud. Ejercía su enseñanza por medio de lecturas y debates públicos, exigiendo una retribución en dinero y dejando a la decisión del alumno fiar la suma que consideraba adecuada. Entre sus numerosas obras, las más conocidas fueron Sobre la verdad, Sobre los dioses, Contradicciones. Piensa Protágoras que la realidad, constituida por cualidades contrarias, como sostienen muchos presocráticos, no nos permite construir una ciencia natural verdadera, pues nada puede conocerse con seguridad, por tanto, lo único que cabe es el relativismo. Además, dice que el hombre es la medida de todas las cosas, lo menciona como un axioma básico, pero además se ha convertido en una carta magna del relativismo occidental, al negar cualquier criterio objetivo para distinguir la verdad del error, el bien del mal. Luego tenemos a lo que son los presocráticos. ¿Quiénes fueron los presocráticos? Bueno, llamamos presocráticos a los filósofos griegos anteriores a Sócrates, que anuncian y preparan la madurez del clasicismo griego. Los primeros viven en el siglo VI a.C. y los últimos son contemporáneos de Sócrates. En la segunda mitad del siglo V a.C., toda su especulación gira en torno a la naturaleza, que en griego se dice physis, y por eso Aristóteles les llama físicos. La pregunta de los físicos presocráticos se cierne sobre la naturaleza de las cosas, el principio último de la realidad, el origen, causa y sustrato de la realidad. Lo importante no será tanto su respuesta como la importancia de formular la pregunta en toda su amplitud y radicalidad. Luego, para entender más esta sección, es importante mencionar el paso de mitos a logos, o como se conoce la creación de lo que es la filosofía.
El paso de mitos a logos es un mérito atribuible a los filósofos presocráticos. Ellos son los primeros en sustituir el azar por la necesidad, intuyendo que las cosas suceden cuando y cómo tienen que suceder. Esta idea de necesidad tiene su origen en la misma permanencia y constancia que se observa en los fenómenos naturales. El agua siempre se solidifica y deshiela a temperaturas determinadas, siendo agua en ambos casos a través de los cambios que se convierten al niño en joven, en hombre maduro y en anciano. Permanece el mismo ser humano. Asimismo, hombres de diferentes razas, culturas son igualmente hombres. Ese ser que permanece constante a través de los diversos cambios mencionados fue denominado por los griegos